caramba. Siempre sale la vocecita de... Tenemos nuestro asistente ahí haciendo la exacto. tarea. Y suena bien, asistente. Estimado, buenas tardes, casi Navidad. ¿Cómo te va? Diciembre 21 de 2019. Diciembre 21 de 2019. Buenas tardes, Edgar. Pues muy bien. Aquí viendo que la tarde está un poco soleada, pero todo bien con el Ah, clima. bueno, me Sí, alegro. y pues nada, aquí otra vez haciendo nuestro ejercicio, nuestro interesante ejercicio de conversar los sábados Sí, en la no, muy tarde. bueno, es muy bueno, Sí. me gusta mucho. Un par de noticias. eh, ya tenemos los primeros dos patrocinadores confirmados para el evento de Tactical Edge. Sí, Ah, vi, qué eh, la ge- buenísimo. exacto, muy bueno, muy contentos con las dos empresas, con Smart Fence, que es una empresa argentina española. Argentina. Ujú. Exacto. Y en el tema de concienciación, ¿no? Tienen un buen Sí, así producto. es. Y el otro es una empresa que se llama Infosight. Tiene un par de partners en Colombia. Son una empresa que se enfoca en el tema de respuesta a incidentes. Tiene una plataforma para eso. Muy Pues interesante yo las no lo dos había empresas. escuchado. Chévere porque no lo había escuchado. De pronto he escuchado los partners, pero directamente la empresa no. Exacto, Entonces me parece súper chévere. O sea, exacto, me parece chévere el ejercicio de traer al que está detrás del distribuidor. ¿Sí me entiendes? O sea, exacto. No, eso me parece y la idea súper con este interesante. evento también es traer a empresas que no tienen presencia y que quieren Exacto, abrir exacto. mercado y ayudar a abrir el mercado, empleos, todo el mundo sale adelante. Beneficiado por, sí, claro, por supuesto. O Exacto, sea, al exacto. contrario, a mí me parece que entre mejor se puedan hacer esos ejercicios para ampliar el panorama de Mm, oferentes, pues muy probablemente esos oferentes, si ven muy atractivo el mercado, vendrán y lo que va a suceder en términos generales es que va a haber más empleo porque se va a exacto, necesitar más. Entonces, eso exacto. es así. Entonces, obviamente necesitamos la cooperación de los amigos profesionales en Colombia que asisten al evento, ¿no? Porque No, pues claro, por eso, supuesto. Hay eso que seguir haciéndole fuerza a todos para que hay que asistir y eh, claramente estaré yo allá, pero hay que asistir, hay que insistirle a todos que hay que ir a este tipo de eventos para exacto, que también crezcamos exacto. todos. Entonces, esas son mis noticias. Aquí vamos a discutir un tema interesante que tú me compartiste. Voy a compartir la pantalla. Share. Share. Me dices si la ves. Ay, Ya lo estoy viendo. tengo gente pidiendo que se una a mi red. Tengo que ver quién carajo es. Eh, pero bueno, esto es algo que tú escribiste hace casi un año y dos De días. hecho, cumplirían hoy un año y 2 días atrás. Y dos días, sí, Así es, sí, sí. sí, así es. Re- eh, y la verdad, la idea era qué es lo que le espera a un líder de seguridad digital en los próximos años, empezando con el 2019. Miremoslo uno por uno Sí, a ver claro qué que sí. hiciste y si quedó. Sí, sí. Comencemos con el primero que es resiliencia. Resiliencia. Es algo que he escuchado mucho en Latinoamérica, se está utilizando mucho este tema. ¿Qué exactamente Pero qué significa? no, no es solo en Latinoamérica, es el término global, inclusive aquí me estoy leyendo preciso libro que se llama Resiliencia de Harvard Business Press, Ah, ok. ¿sí? Y para completar un poco, porque a mí me gusta, para resumírtelo, te lo voy a Dale, dale. resumir con esta sola frase. Resiliencia no se trata de, es que esta frase es fantástica, esto lo dice todo. La resiliencia consiste en recuperarse, no en aguantar. Ya, Claro, ya. O sea, ya listo. para no, ya. Esa es Exacto. la mejor capacidad. Y en los términos cyber, de lo que se viene escribiendo al respecto, porque mucha gente suele confundir continuidad del negocio con resiliencia, Que no es lo mismo. que no son la misma cosa. ¿Sí? Exacto. Casi que uno en resiliencia lo que está tratando de encontrar es eh, que tú vas a continuar funcionando a sabiendas que estás siendo atacado. Es Exacto. decir, que si tú en el momento de recibir un ataque, ¿cómo sabe uno diferenciarlo? Tú recibes un ataque, detienes la operación y ahí entra tu plan de continuidad. Ya. O sea, Eso es lo el ataque funcionó. exacto.
En el otro, en la de resiliencia es, oiga, sigamos operando con todo y ataque. Nosotros posiblemente no podamos ofrecer el 100% de la operación, pero tenemos que seguir operando sin detenerlos en el tiempo y le damos tiempo al espacio de continuidad interno para, para volver a sacar al 100% de los servicios. Pero en resiliencia estamos ahí, siempre ahí, no aguantando, sino continuando. Pero Pese a lo que en el tema de tecnología es básicamente, ahí sí es pura inversión. Ahí sí es no, por ahí supuesto, sí es pura por inversión. supuesto. En el tema de habilidad de una persona, ¿de qué estamos hablando ahí entonces? Entonces, ahí fundamentalmente lo que estamos diciendo es lo que hemos hablado en un par, inclusive a mí me gustó un conversatorio tuyo con CISOs, y es, ¿qué es lo que debe hacer un CISO en el momento de la crisis? O sea, Okay. fundamentalmente. Entonces, resiliencia para ese momento tan crucial, porque ese es el momento de la verdad. O sea, tú ves a un CISO y pruebas su valor cuando está en la quema. El resto de cosas, pues, son importantes, sí, y seguramente lo serán. Sin embargo, en la quema ahí Ah, están la los CISOs. quema. Yo, Sí, yo entendí en la cama. Yo, ¿qué? ¿A dónde nos no, vamos esta conversación? ¿A dónde va esta no, 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 conversación, hermano? no, en la quema, cuando tú En lo la ves ahí en el quema. momento crítico, y de paso creo que hay alguien, entonces buenas tardes Freddy, otra vez, Ah, que Freddy, veo que ¿cómo está estás? conectado, sí. Entonces, resiliencia para el CISO es precisamente poder asumir esos momentos de crisis, ¿sí? Asumir el momento de crisis de la mejor manera posible y seguir dándole la cara. Porque mira que cuando la vez pasada, hace como 3 semanas, estaba trabajando con un CISO pequeño, y uno de los dolores de cabeza que él tiene es que cuando se ha visto atacado, él lo que hace es que se esconde detrás de lo que sabe hacer, que es operar el ataque y contenerlo, pero él siempre reconoce, yo me escondo, yo no doy la cara y voy y hablo con los que tengo que hablar, ¿sí? Ah, Y eso me pone, pues, digamos que en desventaja. Entonces, resiliencia tiene mucho que ver con eso, ¿sí? interesante, interesante. Pero entonces eso tiene que ver con qué, o sea, con un profesional que sepa manejar bien el estrés, que... Ejemplo, fundamentalmente hay tres cosas en resiliencia que son claves. Uno, saber comunicar en el momento de la crisis, ¿sabes? Eso es un tema fundamental. Tema número dos, lo acabas de decir muy bien, aunque sería, para ponerlo más amplio, una gestión emocional mucho más amplia, ¿sí? Para poder manejar el estrés, el cansancio que se genera en esos momentos. Entonces, una gestión emocional más amplia, que serían como la segunda cosa como tan importante en la resiliencia. Y el factor número tres, pues por lo menos de lo estudiado hasta ahora, el factor número tres tendría que ver con no solo pensar en lo que pasó, sino pensar en lo que puede hacer para la siguiente oportunidad. Lo que llamarían en español, a mí me gusta una palabra que se ha venido utilizando mucho en el término del inglés, y es, ya no se está hablando del, el, de la retroalimentación, sino del feed forward, de lo que queremos hacer hacia adelante y no hacia atrás. Okay. Porque pues tú no puedes, en palabras castizas, tú no puedes llorar sobre la leche derramada. ¿Sí? Para tener una palabra castiza. Entonces es el feed forward, es ir mirando hacia adelante, que sería la tercera cosa, de lo que vamos a tener que aprender o en su debido defecto desaprender para poder mejorar en la siguiente oportunidad. Ya no hay nada que hacer. Son las tres cosas claves que un profesional de ciberseguridad debería tener en ese momento de hablar de resiliencia. Mirar hacia Okay. adelante, estar con una gestión emocional un poco más dotada, ¿sí? Y estar preparado. Y eso sí, o sea, la madurez, ¿no? La madurez del profesional. Entonces, Exactamente, que viene dándose con la madurez. claro, ahí estamos hablando entonces, la resiliencia es una habilidad crítica que ya los profesionales de más de, digamos, 10 15 años han logrado, han logrado ya habilitar o desarrollar. Pero mire que tú dices algo muy importante, y es, si bien es cierto que los maduros, nosotros los maduros podemos tener un poco más de madurez, eso no quiere decir que los jóvenes no lo puedan adquirir. No, por supuesto que no.
¿sí? por Y eso supuesto que también no. es un mensaje importante para los jóvenes, porque los jóvenes podrán decir, bueno, entonces yo tengo que esperar que pasen 15 años para poder ser resiliente. En este momento, pues esa sería una muy mala respuesta, Claro. como se hizo de la actualidad. Antes te van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo para poderte poner al día ya? Mm. Sí, no, pero de nuevo, hay algunas habilidades que se desarrollan a medida que más tiempo pase uno. Y no en el mismo rol, ¿no? Sino que es como persona, uno sigue creciendo, uno lee más, tiene más experiencias y uno aprende. Así es, Simplemente, nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando venga un problema si nunca hemos tenido un problema, nunca lo hemos enfrentado. Pero a medida que uno ya llega a cierta edad, digamos, en la edad mía, por ejemplo, en los 50, eh, ya he vivido muchas, varias etapas, varias experiencias que me han capacitado para, para soportar y poder desarrollar esta resiliencia, porque de nuevo estamos hablando que la mayoría de la resiliencia en persona tiene que ser en el tema psicológico, más que, más más que, que o los, sea, o sea, más que los uno, técnicos, exactamente. La exacto, resiliencia es más un tema de personas, no un tema de exacto. conceptos. ¿Sí? Exacto. Sí, que uno Y puede ir a tomar clases de psicología, leer libros de psicología, ejercicios de cómo lidiar con estrés o con ciertos eventos, pero hasta que uno no lo viva, hermano, olvídese, eso no. así es, eh, así es, eh, pu- así es. Yo estoy de pero acuerdo bueno, contigo. Hay que, exacto. inclusive uno podría, como yo escribí por ahí en un artículo al principio de año, que fue un artículo bien, me gustó porque fue un artículo bien criticado, pero cuando digo bien criticado en el término, o sea, mejor dicho, palabras del español, me dieron palo, porque Ay, yo fue más. escribí, sí, porque yo escribí por qué un CISO tiene que propender por equivocarse, precisamente para conectarlo con esto. Pues porque si el CISO no está también buscando espacios en donde algo pueda pasar, pues tampoco, acordémonos que el ciberespacio es tan grande que muy probablemente podemos ser, como siempre vamos a ser un blanco, eh, ponernos más de frente al cañón nos podría ayudar a agilizar el proceso. Claramente hay que diseñarlo bien, ¿sabes? Porque, por Pero para eso ejemplo, están los tabletop exercises y cosas así que son los ¿sí? gamifications y cosas así que son. Exactamente, que eh, todas esas herramientas ya te van ayudando es a caminar hacia allá, Exacto. para que tú más rápido te complementes con la frase que acabamos de decir y la que tú acabas valientemente de mencionar. Es que quien no prueba, pues no tiene la oportunidad ni siquiera de dimensionar qué puede hacer en el momento de la verdad. ¿Tú conoces algún CISO a este momento que nunca haya participado en un ejercicio de red teaming o algo por el estilo? Que nunca, Que nunca. uff, yo conozco muchos, Wow. ¿sí? Yo conozco muchos, y que apenas están empezando como a, a mirarlo, porque también es cierto lo que puede pasar en esos ejercicios es que, a ver, una vez en un ejercicio de esos, uno de los desafíos más grandes que alguien mencionó después es haberse sentido vulnerable, es decir, que no sabía nada de lo que estaba, y yo decía, pero, o sea, Pero yo, inclusive yo ahí, internamente ahí decía, es, pero si eso es lo mejor que me puede haber pasado a mí. ahí es donde comienza a Sí, tomar la sí. experiencia que le Y pues, lleva a la resiliencia. O sea, pues claro, por o sea, supuesto. el primer coso que se enfrenta en ese ejemplo que tú dices es, eh, conocí cosas que no sabía y soy muy vulnerable. Bueno, y entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cuál es su próximo paso? Ahí es donde comienza a aprender. O sea, Eh, Totalmente. si yo conocía a CISOs, pero hace muchos años, digamos unos 13, 14, 15 años, cuando ciberseguridad apenas estaba llegando a Colombia, que el tema de red teaming era nuevecito, nadie lo conocía. Y yo hablaba con CISOs de esos tiempos y salían con el temita ese, ¿no? Si estamos en Colombia, ¿quién nos va a hackear? ¿Sí? Y entonces yo comencé Ujú. a llamar a esa gente a esa excusa, porque no era uno, eran varios. Comencé a llamar a esa excusa que era el método avestruz, que era donde los hijos escondían la cabeza debajo de la arena y si yo no veo el león o yo no veo el que me va Pues a no hacer tengo daño, él miedo. tampoco me va a ver, yo estoy Exacto. invisible. O Sí. sea, no funciona.
No, pero yo creo que estamos de acuerdo. Ese es un tema para llegar, ¿no? Es algo, y es algo interno, algo personal que nosotros debemos saber si sí o no. Por ejemplo, yo sé que cuando yo llego que yo, que cuando yo llego a un proyecto nuevo, yo ya me conozco mi personalidad y yo sé que ya voy a tener problemas con algunas personas del grupo. ¿Por qué? Porque yo ya conozco co- la clase de personalidades con las cuales yo no me llevo bien. Es, Ujú. es así de simple. Eh, pero bueno, entonces uno qué hace? Uno ya tiene la experiencia, uno dice, ¿cómo puedo yo ayudar al equipo para no Y seguir llegando y haciendo el mismo error constantemente? mira que de todo lo que me acabas de decir, o sea, tú sacaste, como diría un coach, sacaste la pregunta mágica. Mm, ¿Cómo puedo hacer yo? mm, Así de simple. exacto. Ya, Porque no depende esa de los es otros. Eso es uno. exactamente tal cual. Entonces sacaste de la manga el as con el que ganas la batalla. ¿Cómo puedo hacer yo Eh, para que esta situación, que ya sé que para mí es compleja, mm, puedo hacer que mi equipo y el grupo de trabajo se desarrolle mejor porque me necesitan a mí? Ah, perfecto. ¡Plum! Ahí estás exacto, mostrando tus capacidades de resiliencia. Que si, como lo dijiste, y me quedo en la mitad, pues ya no fue. exacto. Y eso viene con la segunda, ¿no? Agentes de Ujú. cambio, agentes de transformación, muy interesante. ¿A qué te referías aquí en esto? O sea, yo lo que pienso es, el CISO tiene que, los profesionales de seguridad tienen que entender una cosa. Lo más normal en nuestra dinámica como profesionales es que el cambio es la constante. ¿Sí? Sí. Adherirse a que el cambio es una constante le va inclusive a hacer que su mentalidad se desarrolle de una manera distinta. Entonces, cuando estamos hablando de agentes de cambio, para pasar a agentes de transformación, lo que estamos diciendo es que el CISO tiene que ser mucho más flexible, ¿sí? eh, inclusive si lo pudiéramos llevar a los detalles de la operación del CISO es menos compliance y más seguridad, por ejemplo. O sea, menos compliance, menos propósito de cumplir y más pensando en el propósito del valor del negocio. El negocio va a cambiar todos los días, la Mm. seguridad debería adaptarse de la misma manera. Pues porque En, sí. en uno de los programas de Conversando con CISOs, que cuando hablamos acerca de IoT, ese fue un tema primordial que uno de los CISOs hizo, y era que los CISOs de ahora deben estar listos para ser parte de la innovación. Así es que eso es el mejor ejemplo. Eh, es poco común, yo creo que, yo no sé si tú los has visto, yo he visto nada más dos CISOs que son invitados a las mesas de desarrollo de productos y servicios desde el momento inicial, para hablar y conectarlo con ese tema de la innovación. Entonces, el CISO tiene que estar en un continuo camino de ser flexible con lo que puede nuevo aprender y también, para que un cambio se produzca en las personas, yo también tengo que estar muy dispuesto a Hacer el cambio. cuestionar lo que sé, Mm, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Yo tengo que estar dispuesto todas las mañanas a decirme, yo lo utilizo como ejercicio personal, por cierto. Yo me levanto todas las mañanas preguntándome cuál puede ser la oportunidad de desaprender algo el día de hoy. ujú. ¿Sí? ¿Qué de lo que yo sé creo que puede tener una forma distinta de hacer? ¿Sí? Para que eso me permita a mí ser un poco más flexible y no encontrarme con barreras propias que me permitan a mí, como responden muchos ISOs, ¿qué es lo que a muchas personas les molesta de un CISO? Cuando lo llaman el famoso doctor no, que él siempre responde desde lo que sabe. ¿Y de qué es lo que sabe? Exacto, No, es que la norma 27.000 no lo permite. No, es que si lo hacemos exacto, así, incumplimos en PCI. Claro, es su forma de defenderse. No se ha puesto a hacerse la pregunta de qué pasaría si, exacto. Sí se más allá hace. del PCI. ¿Sí? Pero, y eso ya viene entonces, yo diría también con el tema del ego, ¿no? Ego Por se dice supuesto, en español. O sí. sea, nosotros todos pensamos que somos lo mejor. Por eso siempre se escucha mucho cuando la gente dice, es que si yo no lo hago, yo sé que no se va a hacer bien. O sea, todos somos lo mejor, somos mejor que los otros. Lo que estamos haciendo es maravillas.
Y puede ser que sí, puede ser que no, pero el tema, ahí también tiene el tema de auto, la autocrítica, ¿no? Y también el tema de tener esa capacidad de salir de donde uno está y ver las cosas desde otro punto. O sea, ¿cómo lo explico? A ese se le podría llamar como término técnico, lo que acabas de decir, es empatía. Cuando tú empa- sales de tu zona y tú te pones en los zapatos de otro, eso mm. se llama empatía. ¿Sí? También lo estoy viendo de otra manera, o sea, del famoso out of body experience, la experiencia fuera del cuerpo, donde uno se ve desde otro punto, pero uno también se está viendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, con el tema de Tactical Edge, para mí es un evento muy bueno. Para mí, yo lo considero muy bueno. Yo invito a la gente que yo quiero ver, gente de la cual yo quiero aprender. Por eso yo digo y traigo a gente muy buena. Pero cuando no venían los asistentes en el primer evento, no venían los asistentes, yo digo, pero ¿por qué no vinieron, carajo? Si es el mejor evento de seguridad que hay. Y paré durante el año después, no lo hice porque yo dije, tengo que estudiar qué sucedió, cuáles fueron los errores. Y me di cuenta que uno de el mayor error que yo hice fue ese. Como yo sé que es un evento bueno, yo no tengo por qué avisarle a la gente. La gente se debe enterar que es un evento bueno. Hermano, no funciona. No funciona. Uno tiene que bajarle al ego y de nuevo transformar cómo uno ve las cosas y de esa manera ayudar a otros también a cambiar como ellos o ellas ven las cosas. Entonces, un líder debe ser ese agente de cambio porque no todo puede ser igual. Como dijimos ahorita no hace mucho, el tema de tecnología sigue innovando, sigue cambiando. Si nos quedamos atrás, imagínate que nos quedáramos todavía con el tema, los primeros programas de concienciación que muchas empresas todavía utilizan, que son los famosos PowerPoints. ¿Cuánto no vemos PowerPoint? Lea este PowerPoint y luego tome este examen y si lo pasó, usted ya está concientizado. Exacto, ya está sensibilizado. Listo. Ese, eso era antiguamente. Ya, ahora ya no es. Entonces, nos han quedado. Otra cosa que por ahí leí no hace mucho y que tú lo has dicho varias veces, es el tema de los hackers. Los hackers, los black hat, los malos, siempre están innovando. Así es. Siempre están innovando, mientras nosotros no sabemos. Inclusive estaba escuchando un programa, no sé si lo escuchan allá, se llama Darknet Diaries con Ah, sí, Jack Rhysider. yo Y lo he en, escuchado. y en uno de los últimos, él dijo, eh, él dijo que tenemos que instalar, o los CISOs tienen que instalar y buscar nuevas soluciones para detectar nuevas formas de ataque porque los atacantes, pues ya de nuevo, como habíamos dicho, ellos están innovando a cada rato. Y nosotros siempre, lo del bien, siempre estamos uno o dos o tres pasos atrás. Así Mientras es. nosotros estamos detectando algo nuevo, ya los atacantes ya están en tres versiones de eso nuevo que nosotros acabamos de detectar. Entonces, ahí donde yo sí entiendo y estoy de acuerdo con ese lema de que uno tiene que pensar como un hacker, que a mí yo odio eso porque digo, pues, no, si no pudiera pensar como un hacker, entonces pues, seríamos un hacker. Así de simple. No, pero como lo discutimos en una oportunidad, cuando se habla de esa expresión, lo que está intentando es siempre imagínese más adelante de lo que hoy tiene. Exacto. Sí, Innovar. sí, exactamente. Sea un agente de cambio, agente de transformación. Sepa cómo ser, cómo medir correctamente lo que tiene sin que todo lo que tiene decir que es lo mejor. Saber. Y ese punto que tú acabas de decir es súper clave para conectarlo también con otra cosa, y es que lo hablamos hace unas conversaciones. A mí, por ejemplo, me gusta este espacio de conversación porque nosotros, me gusta que siempre estamos retomando lo que vamos conversando. O sea, tiene sentido hacerlo todos los sábados, porque Exacto. empezamos a decir, mira que hace 15 días o hemos hablado de esto, y el punto al que voy es, cuando nosotros estamos teniendo ciertas tecnologías, entonces sacarle el jugo para que innovar no necesariamente tiene que estar hablándose de tener los últimos juguetes, sino No, para nada. utilizarlos bien,
Ujú. utilizarlos bien y que las personas entiendan que esos juguetes, entonces yo me puedo hacer un agente de cambio cuando entiendo, cojo todos esos juguetes y los vuelvo parte del propio ecosistema en el que me desenvuelvo y no otra vez sigo siendo flexible y empiezo a hablar de innovación y empiezo a mirar cómo a todo el mundo lo puedo montar al bus Pero, y las personas empiezan a entender en su diario vivir mm, que la seguridad es algo que les sirve. y de nuevo, regreso al tema del tiempo. Son cosas que uno no nace con esto. Son cosas que uno desarrolla a medida que uno va teniendo las experiencias y a medida que uno aprende qué clase de persona es uno, la personalidad nuestra, y entiende que hay algunas cosas que son negativas, que ya no, por X motivo ya no se pueden cambiar, pero se pueden hacer algunas cosas para mitigar esas, esas actividades. E inclusive en el show de este miércoles pasado que hablamos con los ISOs acerca del programa de gestión de riesgos, Elkin, que estuvo ahí, dijo algo muy interesante y él dijo que es muy importante el tema de gestión de riesgos para identificar cuáles son los riesgos que existen que afectan al negocio, cuál es el efecto de estos riesgos en el negocio y qué podemos hacer entonces. Una vez que tengamos esas dos informaciones, ¿qué podemos hacer para disminuir el efecto del riesgo? No eliminar el riesgo, no No, parar el riesgo, exactamente. pero para disminuir el efecto del riesgo. Y entonces, agentes de cambio, agentes de transformación. No significa ir a comprar una nueva solución, un nuevo equipo. Es, como tú dijiste, utilizar de una manera diferente lo que ya se tiene. Configurarlo diferente, utilizar una combinación de herramientas, qué sé yo. Pero muy importante este tema de desaprender Ujú, y reaprender. Muy, muy sí, interesante. sí, y eso es clave. Y el tercer punto, balance de capacidades. ¿Qué estamos hablando aquí? Aquí, bueno, digamos que nosotros, yo este año he venido trabajando mucho en la palabra capacidad y con otros profesionales hemos venido como estudiando la palabra capacidad, y capacidad no es lo mismo que habilidad, ¿sabes? La capacidad te prepara a ti para manejar la incertidumbre. Entonces, cuando eh, tú lo que estás viendo es, hasta ahorita se está desarrollando, creo que tú lo has compartido conmigo durante todo este año y el año anterior lo estábamos empezando a ver y es, al CISO se le están exigiendo más cosas. Mm, Al CISO se le están exigiendo ya no solo un back técnico muy fuerte, sino otras cosas, no solo de la gerencia, sino metámonos de una vez en el mismo campo, en el liderazgo. Entonces, que son ujú. dos cosas también distintas. Una cosa, yo gerencio y cuando gerencio busco el control y cuando yo lidero lo que busco son las oportunidades. Entonces son dos cosas como distintas. Entonces cuando uno dice balance de capacidades es sí lo técnico, sí, pero encuentre armonía con las otras cosas o lo que llamarían en el lenguaje común el soft skill y desarrolle todas esas porque esas también son importantes y empiece a encontrar, porque tampoco puede ser el exceso de soft skills Ya, sin hard skills, ¿no? claro. Que Claro, por no, no puede ejemplo, quedarse para atrás. poner, y mira que el mejor ejemplo de esto es, yo me leí un artículo que me pareció muy bueno, y el mejor ejemplo fue la CISO de ay, esta compañía que hemos hablado tantas veces de ella, y se me olvidó el nombre ahorita, de, de los 143 millones de registros, Mm, Es que colombiana, americana. la más sonada en el 2017, no, no, americana de hecho, eh, siempre se me olvida el nombre. Bueno, la que era música, ¿sí te acuerdas? No, Bueno, listo, no importa. Una de las cosas que valoraban de ella era que tenía unas soft skills muy elevadas. ¿qué? Pero cuando se fueron a mirar su perfil, pues era música, o sea, su Oh, la de profesión core es Equifax. música. Ok, la de Equifax. Equifax, Ok. exactamente. Sí. Su profesión es música, doctoral en Ujú. violonchelo, ¿sí? O sea, digamos que empecé, y alguien se preguntó, bueno, ¿y el hard skills qué? ¿Qué pasó? Efectivamente, a esto se refiere. También estamos viendo los otros muy, para conectarlo con lo que ahorita decías, sí, piensa como un hacker, entonces vuélvete full técnico,
Pero ¿y lo otro qué? Y lo otro que, el balance, claro. El balance. Entonces, cada vez más, yo lo que veo y pienso, y en el próximo año va a tener que ser con mucho más ahínco, es que tiene que haber una media, porque se tienen que desarrollar esas otras cosas. Pues Para, eso, sí, no, muy de acuerdo, porque esa fue una de las preguntas que le hice a los suizos del programa anterior de gestión de riesgos. Es el tema de que los CISOs de ahora, como tú dices, tienen que tener otras habilidades, el del ejecutivas para el desempeño de la función. Ya no tienen que hablar puro técnico, pero también tienen que hablar acerca en el lenguaje financiero. Tienen que entender acerca de riesgos y cosas así. Eh, el asunto es que, de nuevo, el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que estudiar y todo eso? Y entonces algo que me dijeron los hijos que estaban con esa pregunta, le dije a ellos, ¿ustedes qué hacen para aprender ese lenguaje y poder hablar con nosotros? Y me dijeron algo que yo no esperaba. Me a ver dijeron, si coincide con lo que yo voy a decir. no, me dijeron, nos apoyamos de nuestros socios. Buscamos un socio, un partner, un tercero que sea un experto en este tema y nos apoyamos en ellos mientras aprendemos el, el- el- a cómo conversar, cómo el idioma, cómo presentar, lo que significa. A mí me pareció muy interesante eso. Pues sí, es muy interesante, la verdad. Freddy veo que Freddy levantó la mano y va... Ahí está. Dale, Freddy. Bienvenido. Hola, Edgar, Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo Buenas les ha ido? tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por este espacio y bueno, Andrés, fui estudiante suyo en el año 2003 Uh, en la Pontificia. hace bastante tiempo ya. Hace bastante tiempo, sí señor, en la especialización y bueno, gusto nuevamente hablar Qué placer. contigo. Veo todos lo que publicas, igual que de Edgar y bueno, esto ha sido pues muy alimentador para mí porque me sirve pues a nivel profesional, ¿vale? Y bueno, Gracias. ya entrando pues en la materia, me hace acordar en una clase de un profesor, no recuerdo cuál era el que decía que para ser ladrón hay que ser policía, complementando lo que ustedes decían de los hackers, ¿cierto? Y uno a nivel de ya metido en el cuento aquí yo soy ahorita pues oficial de seguridad de la información de la compañía donde trabajo, uno se vuelve muy cuadriculado, ¿cierto? Ujú. Se vuelve de una u otra manera muy técnico. Y cuando llega alguno u otro problema, es cuando uno tiene que salir como de ese confort donde está y es a donde vienen todos estos temas y lo que tú decías, aprender a desaprender. Eso cuesta. O sea, romper como ese paradigma, por lo menos a mí me ha costado. Cuesta Me ha porque costado a todos nos da miedo salirnos de la zona de confort. No, de estamos, confort. estamos calientitos aquí, ¿para qué salir de aquí? Ah, Estamos bien y como no nos ha pasado nada, pues entonces ¿para qué me salgo? Entonces ese aprender a desaprender estos últimos meses más o menos que ya he empezado a mirar, he empezado a tocar ese tema y como que a salir del espacio donde me encuentro, salir de esa cuadrícula y créame que el cambio es bastante, ¿cierto? Y el cambio es bastante y muy provechoso y lo que uno puede aportar, que O es sea, impresionante. has hecho un balance de las capacidades, como dice Andrés, ujú. y estás siendo un agente de cambio ahora, pues para ti mismo, pero ese tiene un efecto en toda la empresa y en la gente y en el grupo que estás liderando, que es muy bueno. Por Claro, supuesto. y el cambio se empieza a notar, porque es que, y no solamente yo, de pronto también muchos de mis compañeros y de los diferentes roles que ejercen en la compañía, siempre nos lineamos a lo técnico, Claro. pero también tenemos que salirnos, y yo soy muy arriesgado, pues muy alineado, porque la hizo 27, no, me acuerdo tanto de Andrés y pues eso soy yo. Es que la norma tal, es que el procedimiento dice tal cosa, es que la ley dice tal cosa, y uno no Exactamente. se sale de ahí. Y romper como ese paradigma, pues te créanme que me ha costado, Sí, me ha Sí. y yo costado. lo entiendo porque he trabajado con muchos que son así, que Pero, a ver, voy a decir una cosa aquí que yo creo que es válida. S- Muchos lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, vamos a actuar de esa manera, porque cometemos un error. El primero que se va de la empresa es quién?
Claro, Preciso. pues, Uno. por supuesto. Y como tú lo dijiste, esa es un escudo de protección. Hablar así es un escudo de protección, porque pues, es una apuesta arriesgada, como bien lo dice Freddy también, intentar dejar de hablar de la norma, porque para conectarlo con lo que acabas de decir, el día que pasó algo, pues tú vas a estar en el centro de la atención. Y yo creo que alguna vez, Edgar, yo te lo dije, yo lo he probado en carne propia, estar en el centro de la quema así terrible, y lo que aprendí en ese momento, con todo y que te puedo decir, Edgar, que yo estuve hoy eso fue en el 2011, hoy, 21, hace un poco 7 años, hoy, hace 7 años, a las 10 de la noche, estaba la gerente ejecutiva diciéndome qué había pasado con un incidente que habíamos tenido serio. ¿Y sabe qué me dijo ella al día siguiente? Por lo que me explicó por qué no me había despedido. Llegó y me dijo, ¿sabe por qué no lo despido? Porque usted es el único que se ha tomado la molestia de quedarse hasta las 11 de la noche a darme una explicación de qué pasó. Wow. Y me queda claro. Y Wow. no lo he hecho por eso. Porque Wow. tuvo la tenacidad de quedar, y con lo mala clase que soy yo cuando las cosas salen mal, y usted tuvo la paciencia de quedarse ahí, darme una explicación, pues debo suponer que estaba asustado y le he muerto el susto. Claro. Como le dije yo, muerto el Claro. susto. Y tan buenas cosas que ella se fue a dirigir a otra empresa hace unos 4 meses y me dijo, necesito que me llamen a Andrés Almanza, que es el único que me puede sacar de este dolor de cabeza. Wow, Y me lo espectacular. dijo cuando llegué a la oficina, a la junta. Me dijo, usted es el único que sé que me ha dado, sé que tiene el carácter para afrontar esto, entonces necesito que me ayude en esto. Bueno, en fin, yo le decía, efectivamente, una práctica que fue arriesgada, quedarme, porque todo el mundo se fue, Edgar, todos se fueron. Entonces dijeron, no, ya yo estoy fuera de mi jornada laboral, y yo dije, bueno, yo no, yo tengo que Sí, quedarme no, a dar la pero cara. claro, Eh, el compromiso continúa. Entonces yo dije, no, yo tengo que quedarme a dar la cara, pues, porque mañana va a ser esto una tormenta, entonces mejor me empapo hoy y ya mañana llego un poquito más seco. Entonces así fui y le dije, mire, pasó esto, lo que estamos haciendo es esto y lo que va a suceder es esto. ¿Y usted está seguro? Yo le dije, estoy segurísimo. Pero eso es un tema yo diría, de cultura empresarial, ¿no? Y Sí, a, y a sí, eso, claro. Sí. y a eso iba, que si estamos en una empresa donde la cultura es siga la regla y siga esto y no se vaya por otro lado, y uno comienza a ser un agente de cambio, un agente de transformación donde no lo aceptan, entonces ahí vamos a tener problemas. Y entonces ahí llegamos el famoso, ¿quién llegó primero, el huevito o la gallina? ¿Sí? Claro, por Porque supuesto. comenzamos para nosotros tener todo esto, tener el 3 2 y 1 hasta ahora, el punto en común es experiencia. Para mí es experiencia, es el Sí, punto esa común. experiencia, correcto. Y entonces comenzamos a decir ahora que lo que dices tú, lo que dijo Freddy, que para cambiar ese chip, esa mentalidad, para desaprender, salirse del área donde uno está bien cómodo, uno tiene que entonces tirarse, mejor dicho, y ser arriesgados, ¿qué se dice? Tomar riesgos, Tomar claramente. riesgos. Sí, Pero si la empresa donde estás no te lo permite, entonces uno tiene que ir a buscar una empresa donde la cultura empresarial se ajuste a lo tuyo. Pero, por supuesto. pero eso viene ya cuando tenemos experiencia, que tenemos Correcto, ese lujo. A mí no me gusta trabajar correcto. contigo, yo te vas a trabajar contigo. Cuando uno nuevo, Exactamente. cuando uno nuevo, hermano, No, uno no puede, pero cuando uno nuevo, uno no domina uno y dos. exactamente, uno no lo domina, sí, y lo va aprendiendo en el camino. Exacto, Posiblemente, te lo puedo hablar por la experiencia personal, yo los encontré como también un accidente en el que decidí tomar un riesgo. exacto. La empresa no es que tuviera así una cultura así como para aceptar muy bien los errores, pero yo decidí tomar un riesgo. Yo fui el que lo tomé. Andrés Almanza tomó el riesgo. Tanto que todo el mundo, yo creo que, no sé si te voy a contar, a mí todo el mundo durante ese día, Edgar, durante todo el día, todo el mundo me saludaba diciéndome, mamá, qué lástima que trabajaste esta hoy. Ya, hasta al, luego.
así, al día siguiente cuando me vieron todo el mundo, y este man, por qué no se ha ido? Sí, el siguiente día, no se ha ido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque él lo tenían que haber echado. No, yo tomé un riesgo. Claro, no es para todo el mundo, y como bien lo decía Freddy ahorita, tomar esos riesgos algunas veces puede costarnos, como también lo dices tú, por supuesto. Hay que, hay que tener, digamos que en los campos de la experiencia del cambio, la resiliencia, hay algo que se llaman, tú puedes tomar o puedes hacer prácticas de esos riesgos que puedes tomar en ambientes que puedes modelar y construir, pero eso no es tan común tampoco y necesita una Tampoco. cultura organizacional para ello. ¿Sí? No, no, no. Pero yo creo que ya viene. Yo creo que la cultura Sí, ahora con ese tema de por ejemplo, los WeWork y todas esas clases de empresas abiertas y todo. Yo creo que ya va en camino. la palabra para eso es, en este momento, si tú te fijas, una de las presiones que se está ejerciendo es el mundo ágil. Ujú, ¿Sí? El famoso Agile. ¿Sí? Agile le está poniendo presión a todo, a la organización, a todo. Claramente hace que en la ciberseguridad también pase lo mismo. claro, claro, ¿Sí? claro. Y bueno, entonces el tema de cuarto, mayores capacidades de conexión. Me gusta que dices comunicar, comunicar y comunicar. Comunicación, lo que hemos siempre estado diciendo, comunicación es vital. Y para conectarlo inclusive con lo que acabas de decir de que cómo hacen los ISOs, yo creo que el truco número uno, Edgar, para poder decir más, es escuchando más. Mm. ¿Sí? Sí, porque No habrá mejor. es comunicar. Está, Exactamente. alguien ¿Sí? dijo, y siempre lo hemos leído, yo sé que tú lo has leído, que dice que mucha gente eh, cree que cuando están escuchando, están haciendo, pero no están escuchando para entender, sino que están escuchando para responder. Dos Responder. cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Entonces tú ahí escuchas como lo que diríamos en el primer nivel. Tú escuchas simplemente para, en un taller, hay un libro que me gusta mucho con el que hice un taller en Ecuador que se llama La inteligencia conversacional del CISO. ¿No? Mm, ¿Sí? Ese taller solamente lo desarrollé allá, no lo he podido volver a desarrollar en ninguna otra parte. Y una de las cosas que el libro que se llama Inteligencia Conversacional, por cierto, una de las cosas es eso que tú me estabas diciendo, es el primer nivel de escucha de cualquier persona, cuando tú escuchas para responder. mm. ¿Sí? Ese es el primer nivel, o sea, tú escuchas para responder, tú no escuchas qué hay detrás de las palabras, sino qué le puedes decir tú como persona, como lo que sea, que ese es uno de los grandes mitos y de los grandes desafíos que tienen los famosos expertos, que los expertos escuchan para qué, para responder y dar su opinión, y algunas veces el experto ya más sabio, más maduro, que ya tiene más experiencia, escucha, asimila, interpreta, y a lo mejor su propio silencio, y como lo diríamos desde el mundo de las conversaciones, el propio silencio de solo escuchar y hacer que la otra persona hable, le puede permitir a esa persona que está hablando y hablando y hablando encontrar sus propias respuestas. Y al final de la conversación te dice, oye, qué buena conversación, me diste toda la respuesta. Oye, pero yo no dije nada. Ya, escuchó bien. Sí, Eh, por eso a todos nosotros nos gusta hablar con los animales, yo creo. ¿Cuántos de nosotros no hablamos animales y con el plantas. gatito o con el perrito y nunca nos van a responder? Porque Sí. ellos solamente nos miran. Es, es chévere. Sí. La quinta, interdisciplinar. Es una palabra grandísima. ¿Qué significa eso? Interdisciplinar es lo que hemos venido como conversando en varios momentos y es el CISO tiene que no solo saber de seguridad, sino que ahora tiene que expandirse a entender las otras dimensiones del conocimiento, entender de la naturaleza humana, entender del mundo financiero, y Mm, que todo eso, porque ser, una cosa es ser multidisciplinar, y es que yo puedo ser ingeniero y también estudiar psicología y también estudiar, o sea, eso ujú. es multidisciplinar. Interdisciplinar es, yo sigo siendo ingeniero y cojo lo que entiendo del mundo de la psicología y lo traigo a mi función primaria, que es la seguridad. Ya. ¿Sí? Hasta aquí estos dos últimos puntos no tienen nada que ver con la edad. Yo No. creo que eso tiene que ver Sí. más bien con la personalidad de uno. Eso sí es mucho más lectura, mucho más asistiendo a talleres, aprendiendo uno mismo, porque esas dos son cosas que uno aprende. Te lo voy a decir así, a mí me gustó algo que me dijo
un CISO joven que me preguntaba por qué mi interés o mi afán y mi interés en estos últimos años, que él me sigue, de hablar de las personas, y lo que la seguridad en últimas es evitar que un hacker penetre tu sistema, y entonces él me hablaba desde los conceptos técnicos. Entonces yo se lo respondí así, muy sencillo. Yo le dije, vamos a hablar desde el lado técnico. Entonces me decía, un phishing. ¿Qué es un phishing? Sí, es un mail que te llega al usuario, ta, 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 ta. Yo le dije, y si lo hacemos lo más sencillo, ¿cómo se materializa un phishing? No, porque es que la persona le da clic. Vuelve y repítelo. No, la persona le da clic. Otra vez vuelve y repítelo. La persona le da clic. Y me decía, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Para eso está el anti-phishing. Yo le dije, ¿estás seguro? Porque tú tienes anti-phishing, pero sigues recibiendo phishing. Entonces, al final del día me dijo, como que entiendo que lo que tú tratas de decirme es que la persona es la que se equivocó. Y le digo, pues por supuesto. ¿Eso en qué parte de la certificación CH y yo CCP que tienes tú, Sí, te lo dijeron? eh, No, no me lo dijeron. Entonces, claro. intuitivamente llegas ahí y entonces decir, bueno, yo tengo los juguetes, pero algo pasa, algo me queda en la cadena. Entonces es cuando empiezas a hacerte tú las preguntas de, por eso a mí me gustó lo que acabas de decir, no necesitas la edad, en algún momento llega la pregunta y dice, pero si yo tengo los mejores juguetes, los he configurado bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no me están funcionando mis estrategias de protección? Uy, algo más necesito saber, efectivamente. Entonces empiezan a aparecer, ¿no? O para ir para el caso de proyectos, cuando tú te das cuenta que tú quieres un juguete nuevo y el de financiero te dice, no, eso no va. Entonces uno se pregunta, oye, pero si esto es necesario, aquí está el riesgo, ¿qué pasa? No, es que no he entendido bien el concepto financiero. ¿Sí ves? Sí. Entonces empieza uno a salirse de su disciplinariedad y empieza a adquirir otras disciplinas para poderlas traer a este mundo. No, sí, eso es cierto. Yo me acuerdo, yo tomé un examen aquí con la empresa mía, un examen de contabilidad, que lo tomé por error. Se lo enviaron al erróneo Edgar Rojas y yo pensé pues, que era para mí. Y yo comencé a tomar ese curso y digo yo, ¿para qué estoy aprendiendo esta vaina? Eso no tiene nada que ver con ciberseguridad. Pero luego después estaba tomando otra clase ya para la certificación de la nube y hablaban en eso, y en el tema de certificación de la nube, hablan mucho acerca de riesgos, pero es bastante acerca de riesgos. Y me acordé que en ese tema del examen de contabilidad hablaba mucho acerca del riesgo. Hablaban acerca de cómo deberían colocar controles, cómo una persona no debe poder aceptar el cheque o el dinero, colocar el dinero en la caja fuerte o lo que sea, y luego decir, sí, yo deposité tanto aquí y aquí está firmado. Yo dije, pero estamos hablando acerca de least privilege. O sea, todo eso uno piensa que apenas sucede en ciberseguridad y eso sucede en En otras todos los ramas espacios. también. Y no lo sabemos si no nos salimos de, de, de ese área, de esa burbuja que nos hemos construido y abrimos nuestra mente a otras cosas. Nos pueden llegar soluciones de otros puntos que no veíamos y uno dice, ahí podemos hacer algo. Pero bueno, Sí, ¿no? entonces, interdisciplinar, sí, eso sí, Mire que, por eso es, ejemplo, un buen ejemplo de ello, para ponerlo de la edad, tu propio hijo, que es economista y ahora está mirando, ahí está, ¿Mm? un ejemplo. Inclusive ayer me preguntó y me dijo porque estaba escuchando con él lo del el de Jack Rhysider, que comencé ahora, Darknet Diaries, y él me dice, pero papá, ¿por qué si este banco tenía todos los equipos, por qué no detectaron ese ataque, un ataque que estaban explicando? Y me dice, no todo está basado en firmas. Yo le digo, no, ya no, ya la mayoría es heuristic, no sé cómo se dice en español. Y Heurística. él me dijo, entiendo. Yo pensé que todo todavía estaba en este otro coso. De nuevo, él viene desde otro área y está aprendiendo. Y entonces, de nuevo, interdisciplinario. Todo tiene que ser y todo es basado en ese punto. Más diversidad
Este es uno de los temas como que globalmente se viene como tendencia, ¿no? Darle más espacio a las mujeres en el campo, diversidad, que nos encontremos como individuos, no necesariamente hablar de mujeres. Yo también pienso, estoy de acuerdo con alguien que dijo, yo creo que estamos cometiendo un error de hablar de que las mujeres tienen menos espacio. No, al contrario, yo pienso que tienen el espacio y lo que nosotros tenemos que hacer los hombres que nos hemos dedicado a esto es invitar a que más se presenten, ¿sí? Y ya, no tanto como que, porque también he visto los lados contrarios, grupos de mujeres que dicen, sí, nosotros sí podemos y nosotros vamos a hacerle competencia a los hombres. Yo le decía a un grupo que tuve la oportunidad como de cerca de ver, que yo le decía, y bueno, ¿y de qué le sirve crear una coraza para decir que ustedes, las chicas, sí van a poder y que son las... Lo que necesitamos es que hayan más aportes de todos, porque definitivamente los números sí muestran que hay una deficiencia del, de las posiciones de seguridad, ¿sí? Y pues no se está dando abasto, ¿sí? En el Tactical Edge virtual estuvo Claudia hablando acerca de, del cerebro, ¿no? La diferencia entre cerebro femenino y masculino. Exactamente. Y ella tocó algunos temas que yo no sabía. Que inclusive algunos de las diferencias que tenía el hombre, yo pensé que eso era un attribute, como se diga, de la mujer y no del hombre. Cuando yo que digo, wow, ok, interesante, como dice ahí, No, exacto. interesante. Hay que buscar, la diversidad se trata es de que ambos tenemos cabida porque ambos tenemos capacidades que podemos darle de aporte. Los hombres unas capacidades, las mujeres otras, ¿sí? Y que van a hacer que se enriquezca más como el campo de acción y de trabajo. Exacto, no, muy de acuerdo con eso. Y eso es algo que está viendo, como tú dices, a nivel mundial. Eso es una tendencia global, sí. Y ahora es mucho más, ¿no? Por el tema del género, que mucha gente ya no se identifican como hombre o mujer, significan adulto. Entonces, todo ese tema va a ser muy interesante en los próximos años. Y bueno, el Yo número diría que 7. esto, yo conectaría el 7 y el 8 por efectos creo que del tiempo también. Sí, conectaría el 7 y el 8 Mayor porque crecimiento y mayor más crecimiento liderazgo. y más liderazgo los pongo juntos. Yo todo el año, debo decir, este año ha sido para mí un año en el que me he dedicado pues a estudiar obviamente la ciberseguridad, pero también he estado como muy conectado estudiando el tema del liderazgo. Definitivamente el liderazgo tiene que cambiar en lo que estamos entendiendo del liderazgo como una capacidad de mandar, ¿sí? Y más como una capacidad para servir, ¿sí? Que es lo que se viene viendo como la razón de ser del liderazgo. El liderazgo no se trata de cuántas órdenes das, sino cuántas personas pueden crecer contigo y a las que tú puedes ayudar a crecer, ¿sí? Y ahí viene el crecimiento tuyo. O sea, crecerás más en la medida que otros a los que apoyes crezcan. Exacto. Eso es exponencial. Por ejemplo, el caso tuyo. O sea, tú con tus ejercicios de Tactical Edge has crecido como Edgar. ¿Sí? Bastante. Yo te conozco ya desde hace un par de años. Yo puedo dar fe que por lo menos en los 2 años yo ya sé quién era Edgar hace 2 años y con todos sus ejercicios quién es Edgar hoy. Y puedo inclusive decirle a personas que me digan, no, miren, ustedes no lo conocen y todos los procesos que él ha experimentado a través de sus ejercicios le han ayudado a esto. Sí, porque el que no, como dijimos por allá, el que no trata cosas nuevas, el que no está dispuesto a hacer cambios y a ver qué sucede. Exacto. Entonces, esos crecimientos en el profesional no solo van a venir por lo que más sepa entre certificaciones y estudios, sino también por lo que más pueda modelar. Yo creo hoy, esto es un ejercicio de creencia personal, yo creo hoy que Edgar, entre la seguridad más le ayude a las empresas y a sus miembros a modelar sus comportamientos, el CISO se va a transformar cada vez más para poder ser un mejor líder de seguridad. ¿Sí? O sea, que pues sí, todos los juguetes y todos los planes y todas las estrategias y todos los compliance y todos los riesgos, todo eso, perfecto. Pero eso no va a ser lo que lo va a ayudar a crecer. Absolutamente. Como líder para tener
si quisiéramos hablar de posición, nueva posición dentro de la organización. Lo que lo va a ayudar es las veces que pudo hacer que su negocio creciera. ¿Sí? Yo creo que es un diferenciador, ¿no? Claro, poder mostrar a posibles nuevos jefes, digamos, o una nueva organización, mostrar cuál es la diferencia entre yo como CISO y fulanito de tal como CISO. Mire lo que yo he hecho. Y eso es todo. Lo que yo he logrado, el cambio que se ha hecho en la empresa, cómo la gente que trabaja bajo mí tiene la libertad de bla, bla, bla. Porque te van a preguntar, dígame algo que usted ha hecho del cual usted está orgulloso y por qué. O algo así, una pregunta de ese estilo. Y uno tiene que estar listo. Y uno no puede decir, es que yo instalé 100 firewalls y no nos hackearon. Ok. Usted es un buen técnico. Exactamente. Te van a decir, perfecto, muy bien. O sea, tú tienes unas capacidades técnicas muy buenas. E inclusive hasta, mire que tú acabas de poner un ejemplo de lo fantástico que es el lenguaje, porque cuando te preguntan cosas como esas, lo primero que uno no quiere escuchar es que yo hice tal cosa, sino mi compañía aprendió a desarrollar una higiene digital superior. Ok, bacano. Oiga, cuénteme un poco más de eso. O como acabas de decir tú, que otros jefes, que alguien te diga a ti, no sabes qué, llamemos a Edgar, que él tiene unas opiniones muy interesantes y nos puede dar unos puntos de vista y te tengan en cuenta. Entonces tú dices, oh carambas, ahí algo pasó. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahí está tu valor diferencial, y eso Exacto. es lo que uno a veces le dice a los CISOs. Bueno, tú y yo somos CISOs, como se lo dije a otro chico, tú y yo somos CISOs. Yo tengo más experiencia que tú, pero en formación tú tienes maestría, perfecto. En certificaciones tú tienes CISM, yo tengo CISM. O sea, que si nos comparamos, por la experiencia sería lo único. ¿Qué te hace a ti tener más valor que yo? Porque yo te puedo responder qué me hace a mí tener más valor que tú. ¿Sí? Pero a ti, ¿qué te hace tener más valor? Y tendrías que tener una respuesta para eso. No me puedes decir, es que como tú tienes más experiencia. No, esa no puede ser la respuesta. ¿Sí? Porque tiene que haber un valor diferencial. Exacto. ¿Sí? Y todo CISO que creo que esto debe ser lo que deberemos ver ahora aquí en adelante, todo CISO tiene que preocuparse por el valor que ofrece a una compañía. Y el valor no es por la estrategia de seguridad, no. Porque si es por eso, pues yo podría irme a una firma que tiene mejores modelos, tiene más soporte, tiene más todo, y pues ya no te necesito a ti, me voy para la firma. Exacto. ¿Sí? O sea, Entonces, tiene que haber algo, tú tienes que encontrar tu punto diferencial tan profundo que tú lo sepas con tanta convicción que te dé para decir, es que mi valor es este y yo sé por lo que valgo acá. Exacto. Pero no tengo que decir nada, la gente tendrá que decir por mí. Exacto. A principio, claro, y ahí viene el tema de la reputación, el tema del liderazgo, la comunicación, porque ya la gente te ha conocido, te conoce por tus acciones, no solamente por lo que dices, pero también por lo que haces, ¿no? Que son cosas diferentes. Estimado, llegamos a otro final. Otro final de esta tarde muy, muy buena. Freddy, muchas gracias por acompañarnos y participar. Sí. Muchas gracias, Freddy. Gracias a todos ustedes, de verdad para mí son enriquecedoras estas charlas y bueno, muy contento y muy animado con estos espacios que muy amablemente ustedes han abierto y bueno, de mi parte ya estoy prácticamente agendando para ser partícipe de todas estas aventuras. Excelente. ¿Sí? Aquí te esperamos. Totalmente agradecido y bueno, y en la medida en que vayamos dándonos a conocer, pues bueno, saldrán pues, los aportes y todo esto. ¿Sí? Excelente. Que yo también pueda dar a usted a partir de la experiencia pues que yo también he tenido, no tanta como la de ustedes, pero bueno, ahí voy. No, por tienes supuesto, experiencia, cada uno puede más, compartir. No menos. Sí. Exacto. Bueno, a todos entonces una feliz Navidad, ojalá que Santa el Niño Dios les traiga buenos regalitos. Sí, que pasen unas felices fechas, que de verdad estén en familia para todos, que tengan buenos regalos. Bueno, yo voy a ir a recoger los míos porque ya me llegaron. Pero sí, de verdad, Edgar, también para ti una feliz Navidad, para Freddy una feliz Navidad. Hermano, un fuerte abrazo desde acá, desde Bogotá. Y pues bueno, seguiremos conversando. Seguimos ahí. Bueno, gracias igualmente, a todos. desde aquí desde Bucaramanga. Pues madre. También. Felices fiestas. La ciudad, ¿cómo se llama? La ciudad bella. La ciudad bonita. La ciudad bonita. Eso, la ciudad de los parques, de hecho. Bueno, la ciudad de los parques, ¿no? Bienvenidos por aquí, ¿no? Tienen aquí bueno, gracias. Cuando quieran venir. Gracias. Vale. Hasta luego. Un abrazo. Saludos. Gracias.